Bueno, arrancamos en esta parada que es la parada número 2 y parada número 3, que son bastante simultáneas. La idea es presentarle el ensayo de rotaciones que comenzamos el año pasado. Vamos a mostrar algunos datos. Nos planteamos 5 rotaciones dentro del ensayo. Una rotación que la llamamos tradicional, pensando ¿a qué llamamos tradicional? Bueno, a los cultivos que se siembran en la zona: trigo, soja y maíz. Y a una rotación en siembra directa con barbechos químicos largos. O sea, una rotación que creemos que la hace el productor. Y ahí tenemos 3 tratamientos dentro de esa rotación, que serían 3 años de la rotación, o sea, una rotación a 3 años, en la que tenemos trigo, soja de segunda, maíz y soja de primera. O sea, rotando esos 3 cultivos que van a estar mostrados en este año, pero que la idea es que la rotación se siga 3 años. Eso lo llamamos rotación tradicional. Después nos planteamos un segundo tratamiento de una rotación que el barbecho sea un cultivo de cobertura. O sea, en vez de un barbecho químico, un cultivo de cobertura. Y en este caso la rotación a 3 años que nos planteamos es una rotación de vicia maíz, vicia como cultivo de cobertura, maíz para grano, centeno como cultivo de cobertura, soja como cultivo de grano, y trigo como cultivo de grano y soja, pensando en una soja de grupo 8 como cultivo de cobertura. O sea, un cultivo para granos y un cultivo de cobertura. Y esa misma secuencia de rotación, viendo la demanda que había de información también, la pensamos en una secuencia que podríamos llamar agroecológica o sin el uso de insumos, que es el tratamiento 4. El tratamiento 4, cuando lo vean, es el mismo que el 2, pero sin el agregado de fertilizantes químicos, con el uso de alguna labranza y sin el uso de herbicidas. O sea, la diferencia que tienen estos tratamientos es esa: uno con insumos y otro sin insumos. Después es la misma rotación. Nos planteamos también un tratamiento 3, que es un tratamiento más de intensificación, donde dijimos, bueno, en la zona tenemos años donde nos está sobrando mucho el agua, donde tenemos napa, donde nos inundamos. Entonces pensamos en intensificar el uso del suelo, a ver qué pasaba cuando intensificamos el uso del suelo. Entonces nos planteamos secuencias de doble cultivo, pero todos cultivos para cosecha. En este caso tenemos cebada, girasol, o sea, cebada como cultivo de primera, girasol como cultivo de segunda, arveja, maíz, los dos también para cosecha, y trigo, soja de segunda, más tradicional para la zona, también como cosecha. O sea, una rotación intensiva. Y después un tratamiento 5, que es un tratamiento que lo vamos a implantar recién en esta campaña, que es una pastura pensada para suelo agrícola en base a festuca y alfalfa, para tener un comparativo de un suelo, o sea, de una rotación más ganadera, pensando en una pastura a largo plazo. Este ensayo, como ven, están todos los tratamientos dentro de una misma campaña. Tiene 3 repeticiones, que en este caso están marcadas por colores, teniendo en cuenta los ambientes, como le va a hablar Cristian después. Son suelos overos, y más cuando nos vamos a parcelas grandes, como en este caso, más se nos dificulta encontrar lugares homogéneos. Entonces los bloques están un poco adaptados a 3 ambientes que encontramos dentro de este lote. El ensayo son parcelones, lo sembramos con sembradora de productor. La cosecha la hacemos a mano, pero después tenemos que cosechar toda la parcela también con cosechadora grande. Eso nos ha llevado a algunas dificultades, sobre todo para llegar a tiempo con todas las labores, así que seguramente después le vamos a ir comentando, pero algunos tratamientos de segunda, porque no teníamos humedad o porque no había llegado la cosechadora, están desfasados un poquito en la fecha óptima, que es algo que trataremos de corregir para los otros años, pero bueno, un poco de experimentación en campo de productores, así que la realidad que seguramente le pasó a todos los productores en la zona. ¿Qué datos queremos obtener de todo esto? Bueno, la cosecha de cada uno de los cultivos,
o sea cosecha de grano, que ahí vamos a medir la producción de biomasa de todos los cultivos y de los cultivos de cobertura, o sea cuánta materia seca produce. Después estamos haciendo mediciones de malezas, que vamos a mostrar después algunos datos, cómo se comporta cada tratamiento en cuanto a número de maleza, en cuanto a biomasa de maleza y cantidad de individuos. También desde el punto de vista más físico del suelo, lo que es compactación, lo que es medición de humedad. Y desde el punto de vista químico, partimos con un análisis de suelo en cada bloque, donde tratamos de analizar todos los parámetros químicos, y después a lo largo de los años trataremos de ir viendo cómo evolucionan los principales nutrientes, sobre todo lo que es fósforo, lo que es nitrógeno y el resto de los nutrientes. Este ensayo comenzó, los primeros tratamientos los hicimos en mayo, donde se sembraron algunas coberturas, se hizo un barbecho químico en los tratamientos tradicionales, los que iban con siembra directa, y en el tratamiento agroecológico lo que se hizo es una rastra de disco y después se sembraron las coberturas, en ese caso sin fertilizante y el resto con fertilizante. Pero eso lo vamos a ir viendo después. Pero bueno, lo que hicimos fue un análisis inicial, tratamos de cubrir la mayoría de los nutrientes y para ver de dónde partimos en el ensayo. Y lo que hicimos fue hacer un muestreo sectorizado por cada ambiente, que en este caso es cada bloque. Entonces vimos variables de fósforo, de materia orgánica, nitratos, el NAN, que es el nitrógeno mineralizable, azufre como sulfatos, pH, conductividad eléctrica, las bases, calcio, magnesio, potasio, sodio, porcentaje de sodio intercambiable y micronutrientes. La idea es con esto después, a medida que tengamos producción de granos y seguramente cuando tengamos plata también para poder analizar muestras en laboratorio, tanto sea de suelo como de la producción de biomasa y la producción de granos, la idea es ver en cada rotación qué balance de nutrientes estamos teniendo y cuál es la dinámica. Principalmente lo que es la dinámica, las muestras que periódicamente se hacen de humedad, después se le van a hacer análisis de nitratos, entonces vamos a ir viendo la dinámica del nitrógeno, porque bueno, al tener cultivos de vicia, al tener arveja, al tener varias leguminosas en el sistema, nos parece que podemos llegar a encontrar diferencias en los balances de nitrógeno. El criterio que vamos a usar de fertilización, bueno, es un criterio de reposición. Vamos a tener que levantar las partes por millón, que andan alrededor de 12 partes por millón. Seguramente las llevemos a 20 partes, pensando en que va a haber un tratamiento que es una pastura de alfalfa, y vamos a tener que llevar todos los tratamientos a ese mismo nivel. Todavía estamos discutiendo cómo manejar algunos nutrientes, sobre todo con lo que es fósforo y otros nutrientes que no se reponen fácilmente en el tratamiento agroecológico, que no tiene agregado de fertilizante. Todavía lo estamos discutiendo. Una posibilidad es que usemos residuos de feedlot o cama de pollo o algún subproducto que encontremos en la zona que sea de fácil acceso para el productor, pero bueno, todavía estamos en discusión a ver cómo vamos a manejar la fertilidad de ese tratamiento. Siendo algunos resultados, en diciembre, o sea cuando se cosecharon los cultivos de invierno, hicimos un relevamiento de malezas en todos los tratamientos, en todas las rotaciones. En este caso lo que vamos a mostrar es el número de individuos que encontramos en cada tratamiento. Lo que hicimos fue monitorear 3 metros cuadrados tirando el aro, y ahí hicimos el recuento de las malezas que había en cada tratamiento, con 3 submuestras dentro de cada parcela y a su vez con 3 repeticiones. Entonces pudimos hacer un análisis estadístico y les voy a comentar qué es lo que vimos en una foto que fue en diciembre de 2017. Fue una misma fecha para todos los tratamientos. Lo que encontramos en el caso del número de individuos, vamos a arrancar por los que más malezas tuvieron. Vemos acá los tratamientos 4, que son la rotación agroecológica, y vemos centeno-soja, centeno como cobertura y soja fue el tratamiento donde en diciembre nos encontramos con más cantidad de maleza. Recuerden que ahí no se usó ningún agroquímico. El tratamiento trigo-soja de cobertura
También en diciembre llegó con alta cantidad de individuos, de malezas. Después vemos que del tratamiento convencional, de la rotación tradicional, trigo, soja se encontró también a final del ciclo con bastante número de malezas. Estos venían de barbechos largos y a su vez donde veíamos aparición había algunos controles con glifosato, ya no más con preemergentes. Y también vemos que a diciembre nos encontramos con maleza. Acá con la soja ya sembrada, ya nacida, y el maíz en este caso sembró tardío, así que el lote todavía estaba en barbecho. Vamos al tratamiento de intensificación, el tratamiento 3. Vemos que trigo, soja también con alta presión de malezas, arveja, maíz también con malezas, cebada, girasol con un poco menos de malezas, pero todos con presencia de malezas. Si vamos al tratamiento 2, que la diferencia que tiene con el tratamiento 4 es que al inicio de la cobertura se hizo herbicida y estos tratamientos están fertilizados. Tenemos menor cantidad de malezas si comparamos centeno, soja, trigo, soja. Con centeno, soja, trigo, soja vemos que disminuyó la cantidad de malezas. Y después los tratamientos de vicia maíz, ya sea con la vicia con fertilizante y al inicio con un control químico, igual que la vicia agroecológica, donde se hizo un disco y se sembró la vicia, no se fertilizó, en ninguno de los dos casos encontramos malezas a diciembre. O sea que una vicia sembrada en mayo a diciembre, que ya tenía un alto desarrollo y estaba próxima a cortarle el ciclo, en este caso con químico y en este caso roleado, no encontramos maleza en ninguno de los tratamientos. Va a ser interesante ahora cuando veamos el maíz sobre esa vicia, que lo recorramos. Vamos a ver el tema del rendimiento de los cultivos de invierno. En este caso, como comentó Álvaro, en lo que es trigo, tenemos dos variedades de trigo, y tenemos el T2 y el T4, que medio que esos dos tratamientos los queremos comparar entre sí, que es una misma variedad, y T1 y T3 también son la misma variedad. Vemos en este caso el T2, que es trigo, soja como cultivo de cobertura, que la diferencia que tiene con este es que se fertilizó, se usó fungicidas y se controló maleza químicamente. Este trigo solamente tuvo un disco y se sembró el trigo y se dejó así para cosecha. Entonces vemos diferencia en este año de rendimiento. Vemos un trigo de un poquito más de 3.000 kilos con un trigo que anda alrededor de los 2.000. Perdón, ¿qué grupo de calidad de trigo? Acá usamos un grupo 2. No recuerdo en este caso, Caro, qué variedad fue la que usamos. Lo que nos estamos planteando para el año que viene es empezar a mirar otras cosas en los trigos. Nos va a empezar a interesar, sobre todo para este tratamiento, lo que es la arquitectura del cultivo. Ver cultivos que macollen más para los costados, que cubran más rápido el surco. Por ahí en este caso el error que cometimos fue que fueron ciclos intermedios, porque arrancamos un poquito tarde la siembra, pero tal vez tendríamos que pensar en ciclo largo, sobre todo para un tratamiento que no va a tener intervención tanto de herbicidas como de fungicidas. Y bueno, estos dos tratamientos, que prácticamente es lo mismo, metido en otra rotación, estadísticamente rindieron lo mismo. Este año la cebada tuvo mejor comportamiento que los trigos por una cuestión sanitaria y climática. Vemos que rindió alrededor de 5.000 kilos, y un cultivo de arveja que anduvo rozando los 3.000 kilos.